Teología sistemática, taller de capacitación teológica del Ministerio Roca Salvación. Nuestra primera clase lleva como título Introducción y es las bases para el estudio de la teología sistemática. La unidad que vamos a estudiar durante este primer periodo es teología sistemática, pero antes de poder conocer lo que es la teología sistemática, tenemos que saber qué es la teología. Podemos decir que teología es simplemente el estudio de Dios. También se puede decir que teología es una explicación de la naturaleza divina. Y aunque ambas definiciones son correctas, porque teología es el estudio de Dios y es una explicación de la naturaleza divina, esto es aún más profundo. Para conocer más de Dios y de su naturaleza, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las obras pasadas, presentes y futuras de Dios? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Por qué los tiene? ¿Cuál es la causa de que ellos sean enemigos de Dios? Conocer cómo es su creación, cómo se relaciona Dios con su creación y los seres humanos que somos nosotros. ¿Qué exige Dios de esos seres humanos? ¿Y cuáles son las advertencias y promesas de Dios a estos seres creados por Él? Estas preguntas refuerzan un poquito los dos conceptos anteriores que hablamos de lo que es teología, porque con esto tenemos quizás un panorama más grande y podemos interpretar con mayor fuerza quién es Dios y cuál es su naturaleza. Además, para entrar en el estudio de la teología, se debe considerar que no podemos saber nada sobre Dios si Él no nos lo revela. Dios tiene la capacidad de revelarse a sí mismo. No es una idea o creación humana. No es un personaje creado por el hombre, al cual el hombre le colocó virtudes, defectos y le creó una historia. Dios no es un personaje creado por el hombre. Dios ha sido siempre Dios. Entonces cualquier interpretación humana con la mente humana de Dios no tiene valor, por lo cual Dios tiene esta virtud, que todo conocimiento que tenemos de Dios es porque Él mismo lo ha revelado. En otras palabras, Dios se ha autorrevelado. Se ha autorrevelado en la creación. Se ha autorrevelado en la persona de Jesucristo. Se revela a través de las Escrituras y las palabras dichas por Él mismo en la persona de Jesucristo o en alguna aparición que tuvo con algún personaje a través de la historia del Antiguo Testamento. Entonces nadie ha descubierto a Dios. Dios en su amor nos dio la bendición de que Él se auto-revelara para que el hombre lo conociera. Pero para entrar en el estudio de teología tenemos que tener claro esto. Como Jesús no está físicamente presente y esa dicha que tenían los discípulos de poder preguntarle a Él cada una de sus dudas no la tenemos, en este tiempo son las Escrituras el principal material que se usa para el estudio de la teología. Nosotros somos el pueblo de la palabra y creemos que todo lo que Dios quiera revelarse está a través de las Escrituras, las cuales son discernidas e interpretadas a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre la teología sistemática y otras disciplinas? Debemos conocer que hay otras disciplinas para el estudio de Dios. Hay otras disciplinas que usan la teología para conocer más de Dios. Y quizás tenemos que entender que para nosotros la teología sistemática, que la vamos a descubrir y definir más adelante, es la más idónea para el estudio de Dios y de su naturaleza. Pero existen otras disciplinas que son sentido de la teología. ¿Por qué se dice sentido de la teología? Porque es la forma de percibir a Dios a través de estos diferentes métodos. Son actos sensibles que nos llevan al conocimiento de Dios. Está la teología bíblica, está la teología histórica, está la teología sistemática, que es la que nos va a servir como herramienta para estudiar a Dios y la palabra, y está la teología filosófica.
Aquí hay un gráfico que usted puede ver de los sentidos de la teología y la línea que nosotros vamos a tomar como base para este estudio de la palabra del Señor. Los estudios teológicos se dividen en estos 4 puntos que están ahí. Nosotros nos vamos a encauzar por los estudios doctrinales, que tienen que ver con doctrina, con formas de poder conocer a Dios y del comportamiento que Dios dejó para los seres humanos. De acuerdo a estos estudios doctrinales, nosotros vamos a seguir por teología sistemática, y a su vez la teología sistemática nos va a dar los temas que vamos a estudiar, que está dividido en 8 temas o doctrinas bien interesantes e importantes, que son las Escrituras, Dios, el hombre, el pecado, Cristo, salvación, la iglesia y las últimas cosas. Revisemos un poquito de las 4 teologías que nosotros nombramos, para que las conozcamos a manera de información. La teología bíblica es el estudio de la Biblia en el cual se intenta descubrir los escritorios bíblicos bajo la dirección divina creyeron, describieron y enseñaron en el contexto de sus propios tiempos. La teología bíblica va a la interpretación de la Biblia basándose en el punto de lo que estaban viviendo los escritores, bajo qué conceptos lo escribieron y qué ellos estaban pensando al momento de escribir. Lo que tenemos que tener claro es que estas 4 teologías se interrelacionan entre sí y muchas veces una ayuda a la otra. La teología bíblica es tratar de interpretar por qué escribieron, de qué forma escribieron, qué es lo que estaban sintiendo cuando escribieron las personas que fueron los autores de los libros que nosotros tenemos en la Biblia. La teología histórica se basa en el estudio histórico de cómo los cristianos en los diferentes periodos del tiempo han comprendido los temas teológicos. En el fondo, esta teología histórica analiza lo que los teólogos han dicho en el pasado con el fin de aplicar mejor lo que enseña la Biblia. Es un estudio de todas las interpretaciones que han hecho los teólogos acerca de la Biblia y tratar de compararlos o enfrentarnos a la palabra para ver si están correctos. Hay muchos teólogos muy famosos a través de la historia y la teología histórica es simplemente analizar lo que ellos han interpretado de la Biblia, acogiéndolo al tiempo de la historia que ellos estaban viviendo y cómo lo interpretaron así. Y por último, la teología filosófica es el estudio de temas teológicos principalmente, pero sin el uso de la Biblia. Ellos utilizan la herramienta y los métodos de razonamiento filosófico y lo que se puede conocer de Dios y observar en el universo. Su base no es la Biblia, sino de acuerdo al comportamiento humano, ellos tratan de conocer qué es lo que es Dios. Vamos a lo nuestro. Entonces, bajo estos 4 sistemas de estudio, ¿qué es la teología sistemática? Debemos de conocerla porque nos va a servir como herramienta para estudiar cada una de las doctrinas que durante este semestre vamos a analizar. La teología sistemática busca aplicar las escrituras preguntándose ¿qué nos enseña toda la Biblia sobre un tema específico? Tomando las escrituras integralmente. Por ejemplo, yo quiero estudiar la doctrina del pecado y la teología sistemática me lleva a revisar desde Génesis a Apocalipsis qué es lo que habla Dios del pecado y la conclusión de qué es lo que es el pecado como interpretación surge como resultado del estudio de toda la Biblia y lo que la Biblia habla respecto a esto. Por ejemplo, cuando estudiemos la teología o cristología, la historia de Cristo, la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que a través de la teología sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis, se revela a Cristo. Eso es teología sistemática, ocupar todos los libros de la Biblia para poder interpretar un tema. La teología sistemática tradicionalmente está clasificada en las siguientes subdivisiones generales y sus nombres son, que los nombramos delante. Hay 8 grandes áreas de la teología sistemática que son una división y cada uno de ellos son tomados como doctrinas. Tenemos la bibliología, que es el estudio de las escrituras. Tenemos la teología propia, más conocida como el estudio de Dios. Tenemos la antropología, que es el estudio de los seres humanos. Tenemos la amartiología, que es el estudio del pecado. Tenemos la cristología,
que es el estudio de Cristo. Tenemos la soteriología, que es el estudio de la salvación. Tenemos la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Y la escatología, que es el estudio de las últimas cosas del final de los tiempos. Bueno, aquí tenemos un gráfico que habla de los 8 pilares de la teología sistemática, los cuales vamos a estudiar durante este semestre. Está la escritura, Dios, el hombre, el pecado, Cristo, la salvación, la iglesia y escatología. Pero para poder tener aún mayor claridad respecto a la forma que Dios se revela, tenemos que manejar estos conceptos. ¿Qué es la revelación general? ¿Y cuál es la revelación especial? Cuando los cristianos hablamos de cómo Dios se ha revelado a sí mismo, los dos términos técnicos utilizados son, como dije, revelación general y revelación especial. En esto se basa la teología sistemática, entender que hay dos formas por las cuales Dios se ha revelado. La revelación general se refiere a la revelación de Dios de sí mismo a través de la naturaleza o los medios naturales. ¿Qué quiere decir esto?